Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo súper Bueno, contenta esta tarde de recibir a Juan Garay, quien es jefe de cooperación de la Unión Europea en Cuba y hoy nos trae una súper presentación en relación a la métrica de la equidad, una nueva mirada a las estadísticas internacionales basada en principios éticos. Bueno, para mí es un honor tenerte a ti el día de hoy y también muy agradecida con todos los demás que se han unido a este aló. momento, a Rodrigo, a José Luis Álvarez, a Alan, a Ernesto, que nos escucha desde Chile. Rodrigo está en México. eh, y bueno, José Luis, ¿tú dónde estás? ¿Estás en Costa Vale, Rica? a ver, prim- ¿me estás escuchando? Hola. Te escucho fuerte y claro, gracias. Yo estoy en Costa Rica, sí. Buenísimo, gracias por unirte a esta actividad. Muchas Bueno, gracias. sin más, entonces le cedo la palabra a Juan Garay, Muy para bien. que podamos conversar y comenzar esta tarde de discusión y ver qué nos traes De para acuerdo. celebrar. Bueno, muchísimas gracias, Milena. Desde que conozco vuestra red de Mandarina Labs, me sorprendo cada día con ideas muy interesantes y creo que estas redes así informales y a la vez tan profundas en pensamiento y en propuestas son muy necesarias. Eh, y por lo tanto es un honor pues, compartir con vosotros este rato. Como sabéis, estoy en La Habana y estoy muy contento de que funcione la conexión. No siempre funcionan aquí las conexiones. Tenemos una situación económica muy difícil, política muy complicada también. Pero de eso no he venido a hablar. He venido a hablar de esto, de la métrica de equidad. De alguna manera, la métrica de equidad ya presupone el resto del título, porque la métrica de la equidad es algo muy, en salud, al menos, es algo muy marginal, no se suele hacer. Y por otro lado, las estadísticas, cuando se orientan a la equidad como un concepto que ahora veremos de distribución justa de la desigualdad, le dan un filtro ético a la ciencia de la estadística. En el caso, voy a ver si ahora va, exacto. Si veis el cambio de diapositiva, ¿verdad? Se ve. Milena, está bien, ¿no? Se ve. Bueno, vamos Se a ve aplicar perfecto, Juan. la métrica de la equidad a la salud. Estupendo. Cuando aplicamos la métrica de la equidad a la salud, bueno, vamos al concepto más al objetivo compartido, al único objetivo compartido que tienen todos los países del mundo en cuanto a la salud. Existen muchísimos convenios internacionales, iniciativas globales, acuerdos de un tipo o de otro, pero si lo revisáis siempre hay algún país, y debo decir que a menudo es Estados Unidos, que no ha firmado y no está de acuerdo en un objetivo global. Por lo tanto, hay que fijaros que tenemos que ir tan atrás como hasta 1945 y de hecho adoptado en el 47 al artículo constitucional de la Organización Mundial de la Salud, porque es esa constitución de la Organización Mundial de Salud la que es en estos momentos el único acuerdo que sí que tiene la aprobación de todos los países del mundo, porque en este momento además los países miembros desde el 45 empezaron, creo que fueron una treintena, pero los países que ya son miembros y que han ido adoptando esta constitución constituyen la práctica totalidad de todos los países del mundo. Eh, Excepto algunos, que no sabéis, están representados, hasta el Vaticano representado, en fin, estoy admitiendo a Gustavo, que le damos la bienvenida a Gustavo.
No te preocupes por Bueno, admitir gente, yo me en esta encargo de ello. No te preocupes por ello, yo me encargo de ello. Constitución, dime. No te preocupes por la admisión. Vale. Ese poder todavía lo tienes, ¿no? Sí, no, tranquilo. Yo estoy quitando el video para mejorar la conexión. Sigues teniendo... De acuerdo. Tú sigues teniendo el poder de admisión. Estupendo. Bueno, pues sí, hay un par de compañeros que se han incorporado. Decía que el único acuerdo común en salud que hay en el mundo es la Constitución de la Organización Mundial de Salud y cuyo artículo constitucional dice solo 5 palabras. Y yo desde hace 10 años vengo diciendo que ese artículo, ese objetivo común, el único objetivo de salud compartido por todo el mundo, nunca se ha medido, porque nunca se ha definido qué es esa mejor salud posible y nunca se ha medido si llega a todos. Y además en los últimos 2 décadas, 3 décadas, sabemos que ese llegar a todos tiene que ser de manera sostenible para que llegue a las generaciones venideras. Bueno, pues es ahí donde ya empezamos a discriminar 2 grandes conceptos en estadística. La estadística mide de manera matemática las desigualdades, ¿verdad? Pero la inequidad mide cuáles de esas desigualdades son justas o no, ético, de lo que es justo y lo que no es justo. Cuando medimos desigualdades, por lo tanto, hacemos algo muy aséptico, simplemente vemos que las diferencias entre diferentes variables o individuos de una muestra. Y lo medimos por diferencias o por razones entre poblaciones o entre individuos, ¿verdad? Mientras que en la inequidad lo que tenemos que definir es cuál es el mejor nivel posible o el objetivo compartido que es factible para todos. Y lo que está por debajo, lo que no llega a ese objetivo compartido, lo llamamos carga de inequidad. Luego es muy distinto, como veis, hablar de desigualdades y diferencias que hablar de carga de inequidad. Carga de inequidad es un déficit de justicia. La diferencia es una diferencia, es un término matemático. Y luego llegan las interpretaciones, si es mucho, si es poco, que habitualmente son interpretaciones arbitrarias y son conclusiones arbitrarias. Por ejemplo, los objetivos del milenio, la gran mayoría de los objetivos sostenibles. ¿Quién dijo en los objetivos del milenio que había que reducir un 30% la mortalidad? ¿Y por qué no un 40%? ¿Y por qué no un 80%? ¿O quién dijo que la mortalidad materna tenía que ser tanto? Son muchas de las decisiones políticas que hablan de desigualdades, terminan siendo muy arbitrarias y a menudo además no se cumplen. La estrategia a menudo de las desigualdades, por lo tanto, es intentar mitigar los extremos, digamos las desigualdades extremas. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza que se ha ido definiendo en umbrales internacionales por el Banco Mundial, simplemente atiende a una proporción de la población en situación de extrema precariedad y mitigar esa pobreza, reduce algo la desigualdad, pero el enfoque en umbrales mínimos, que ahora veremos que es diferente, el de pobreza o el de dignidad, y las políticas de derechos universales para una cohesión y justicia social, que es lo que implican las consecuencias de medir inequidad, es mucho más transformador que el efecto mitigador del enfoque de desigualdad. Luego, con esta diapositiva quería decir, si hacemos estadística, veamos si estamos haciendo estadística de desigualdades o de inequidades, porque las consecuencias son muy diferentes. La equidad, vamos a desgranarla un poquito. La equidad es la justa distribución de la desigualdad, pero si hablamos de la desigualdad de una aspiración compartida por todos y próximas generaciones, como es el objetivo compartido de la Organización Mundial de la Salud, pues entonces se vuelve en un compromiso ético. Y puedes tener hacia la equidad un análisis del proceso o del resultado, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ver la equidad en el acceso a servicios de salud, ¿verdad? Eso no,
el acceso a servicios de salud no implica buena salud, pero sí que contribuye a ello, ¿verdad? Y la equidad significa que el acceso a esas condiciones de vida, de alimentación, de empleo, etcétera, y de acceso a servicios sociales sea según las necesidades. Es decir, como venía en el dibujito este anterior, que la igualdad en los procesos no implica equidad en el resultado, es la equidad en el proceso sí que contribuye al resultado de equidad porque es acceso según necesidades, no iguales para todos. Aparte de que la igualdad es un concepto que solo existe en nuestro lóbulo frontal, no existe en la naturaleza, todo es desigual, pero además es injusta casi siempre, porque la equidad, como digo, tiene que ser dirigida con más acceso a quien más lo necesita y más contribución a quien más tiene esa capacidad. Esos dos conceptos del proceso, que pueden sonar un poco marxistas, pero que son muy relacionados con la justicia, quiere decir que más acceso a quien más lo necesita, más contribución de quien más capacidad tiene, llevan al resultado, en este caso de salud, lo mediremos ahora por esperanza de vida, que es servicios de equidad, o oportunidades en equidad, o condiciones en equidad, es decir, más a quien más lo necesita, más equidad fiscal, más contribución a ello de quien más tiene, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo podemos medir la equidad. Yo empecé a hacer todo este ejercicio hace 10 años en la Universidad de Berkeley y quise ver qué significaba mejor salud factible, posible para todos. Entonces digo, ¿qué es aquello que limita la salud en cuanto a recursos? Entonces estructuré las grandes áreas políticas, y no solo políticas, sino áreas de relación humana que tienen que ver con la ecología, con la economía, con el conocimiento y con las leyes. Prácticamente cualquier ministerio, cualquier condicionante de salud se puede incluir en alguno de estos 4 grandes grupos. Y dentro de estos 4 grandes grupos, de la ecología, la economía, el conocimiento y las leyes, si quisieras tener un gobierno mínimo, con pocos ministerios, podrías tener estos 4 ministerios y debajo de ellos podrías tener casi todo lo que compete a las necesidades y a los retos de un desarrollo, de bienestar, de una justicia en una sociedad. Bien, en estas 4 áreas vi que había 2 de ellas que tienen un suministro limitado de recursos, que son las cuestiones económicas, los recursos económicos y los recursos ecológicos. Esos recursos son limitados. Y mientras que el suministro de las áreas del conocimiento y los marcos legales no tienen que ver tan directamente con recursos. Tú puedes tener un marco de derechos universales y responsabilidades, es un marco teórico en el que trabaja una sociedad, y puedes tener un conocimiento, o sea, una capacidad de innovación sin límites para desarrollar y hacia el desarrollo del disfrute del potencial individual. Pero lo que claramente, lógicamente, vamos a decir, el conocimiento de la biología molecular implica ciertos equipamientos, cierta relación con recursos económicos, está bien. Pero realmente son los recursos económicos y los recursos ecológicos los que suponen recursos limitados. Y entonces empezamos a ver qué países tenían buena salud cuando sus recursos económicos eran factibles o replicables para todos. ¿Qué quiere decir en una matemática muy simple? Pues que tenían, en cuanto al indicador económico que hemos utilizado, y ahí hay una discusión muy amplia, que era el Producto Interior Bruto, que fuera menor que la media mundial. Y con una fórmula muy fácil de manzanas, pues si uno tiene muy buena salud, pero tiene más manzanas que la media, no todos pueden aspirar a esa buena salud, porque no habría para todos, ¿verdad? De otra manera, los recursos ecológicos, lo que hicimos fue ver los modelos sostenibles porque utilizaban recursos ecológicos, recursos naturales, a un ritmo menor que los límites planetarios, de tal manera que era sostenible para futuras generaciones. Bien. Me podéis interrumpir en cualquier momento. Yo, mientras tanto, sigo porque me gustaría acabar pronto y tener un buen debate.
Bueno, entonces lo que hemos hecho son 3 tandas de estudios. Muchos de vosotros, como Alan, os acordáis de la primera tanda de estudios que hicimos con datos de 1960 al 2010. Lo que hicimos fue tomar de todos los países del mundo los datos de esos 50 años y ver aquellos que durante todo ese tiempo habían tenido una esperanza de vida mayor que la media, es decir, eran modelos, vamos a decir, saludables, mejor que la media, porque si tomas además un modelo que es mejor que la media, siempre vas a ir mejorando para todos, ¿no? Y que además utilizaban de manera factible los recursos económicos y de manera sostenible los recursos ecológicos. Y en aquel primer momento solo vimos los países que tenían una renta per cápita en valor constante, un Producto Interior Bruto per cápita en valor constante por debajo de la media. De igual manera, con ese mismo concepto de manzanas, ¿no? El que no utiliza más recursos que la media puede ser un modelo replicable para todos. El que los utiliza en abundancia y por encima de la media no sería posible replicar en todos los países del mundo. Esto tiene mucha importancia porque llevamos mucho tiempo en el capitalismo persiguiendo al que más tiene y con la enorme frustración de que, por supuesto, solo unos pocos están ahí y los demás están frustrados porque nunca llegan a tener, porque una gran mayoría no puede tener esos recursos, sobre todo en un mundo cada vez más desigual, ¿no? Y los criterios ecológicos que utilizamos entonces, que fue en el 2010, fue que tuvieran emisiones de carbono por debajo del nivel que llevaría, si se generalizara esa emisión de carbono o de CO2 per cápita, que llevaría a los 2 grados de calentamiento, que entonces, por el Panel Internacional de Cambio Climático, era lo que se preveía como el point of no return, ¿no? Pero eso es lo que utilizamos entonces. Resultado de esto es que había 14 países que están aquí que cumplían los criterios y publicamos varios artículos. De hecho, se publicó un libro que está aquí, que creo que está en muchas bibliotecas de Costa Rica, porque lo publicó la Caja Costarricense, el Seguro Social, en inglés y en español, y en base, ahora veréis, en base a la media de estos 14 países, pues establecimos unos estándares de buena salud con tasas de mortalidad por cada grupo de edad, por sexo, por cada año, y que luego con un ajuste de tasas veíamos cuál era la carga de iniquidad, es decir, el déficit de llegar a esos niveles de salud que por nuestro análisis demostrábamos que eran factibles, replicables, sostenibles para todos. Lo volvimos a hacer en el año 2016 y en ese caso lo que hicimos fueron varias cosas. Uno, lo que está en negrita fuimos refinando los indicadores. Por los debates que habíamos tenido entre el 2010 y el 2015, pues fuimos haciendo, por ejemplo, en Esperanza de Vida, fuimos viendo también la esperanza de vida saludable y en esperanza de vida neta fuimos haciendo una desagregación de esperanza de vida en hombres y en mujeres, porque había algunos países que podían tener una esperanza de vida media muy buena, pero estaban discriminando a los hombres o a las mujeres, ¿no? Y no queríamos que eso pasara por alto. En cuanto a indicadores, criterios económicos, introducimos también el Producto Interior Bruto en poder paritario de compra, así también como el Producto Interior Bruto, no, el Producto Nacional Bruto también, para en algunos países ver cuál es, en un mundo globalizado en el que muchas de las rentas venían también de la localización en terceros países, o si había alguna diferencia del Producto Interior Nacional Bruto. Entonces, con todo ello, también adaptamos nuestro criterio ecológico porque ya entonces el Panel Internacional de Cambio Climático nos hacía ver que el punto de no retorno en cuanto a aumento de temperatura pudiera estar en 1,5 grados. Y entonces ajustamos este límite planetario a los niveles de emisión per cápita que nos llevarían de manera generalizada y teniendo en cuenta la proyección de población de aquí al final del siglo XXI, nos llevarían a ese nivel. Y con todo esto hicimos un libro también y muchos artículos. Como era mucho más complejo, porque además hicimos muchos estudios subnacionales, etcétera, pues este libro tenía como
150 páginas, este tenía como 800 páginas ya. Y hicimos cada vez más complejo este estudio. Y estos eran los 7 países que cumplían ese criterio. Cuando llegué a Cuba, empecé a hacer el estudio ya de los últimos datos. No, perdón, cuando llegué a Cuba, no, esto el año pasado, el año 21, empecé a hacer el estudio del último quinquenio, del 2015 al 2020, y así ya completar 60 años de estudio. Y en ese caso mantuvimos los criterios de salud y los criterios económicos. Introducimos un criterio económico muy interesante, que no solo era la renta per cápita, el llamado Producto Interior Bruto, que es el flujo económico, sino utilizamos también los assets, la riqueza per cápita. Lo que no se mueve, pero supone la riqueza per cápita en un país. Y para discriminar también a aquellos países que vivían con una riqueza per cápita muy superior a la media mundial, lo cual también les hacía irreplicables a nivel global. E introducimos en criterios ecológicos la biocapacidad per cápita. Esto es algo muy interesante para hablar. Cómo países con una biocapacidad per cápita por encima de la media no son replicables a nivel global. Canadá no sería replicable a nivel global. Necesitaríamos muchísimos planetas, ¿no?, para que todo el mundo viviera con ese acceso a esa biocapacidad per cápita. O sea, existe una primera injusticia de base, es cómo está repartido el mundo. Y alguien que nace en Bangladesh ya de entrada tiene una biocapacidad pues unas 100 veces menor que alguien que nace en Canadá. Pues es importante ver esto y no solo ver la huella de carbono, sino también ver la huella ecológica, que es mucho más amplia, se divide en hectáreas per cápita y implica no solo el uso del subsuelo en emisiones, sino el uso del suelo y del uso de todos los recursos naturales, ¿no? De hecho, que hemos publicado varios artículos y ahora estamos en la fase ya no de un libro, sino de completar una serie de aplicaciones online. Hicimos la primera, que se llama Footprint for Life, que es ver cómo tus emisiones de carbono tienen una implicación también en la equidad económica y tu inequidad económica tiene una implicación en las emisiones, pero estamos haciendo otra aplicación que luego os voy a contar muy interesante, que es un mapa del mundo en el cual tú haces clic y te sale el perfil de equidad de un país con todos estos datos, ¿no? Pensamos que es más útil y más amigable que los libros, ¿no?, este tipo de aplicaciones online. Bien, entonces, como os he dicho antes, cuando tú tienes estos países, y por cierto, no os dije lo más llamativo, que si en el año 2010 teníamos 14 países, en el año 2015 teníamos 7 y ahora solo tenemos un país, que es Sri Lanka. Si bien a nivel subnacional hemos identificado regiones en los países más grandes que sí que pueden tener alguno de estos indicadores, porque lógicamente hay muchas subregiones de las que no sabemos algunos de estos indicadores, incluso las emisiones de carbono. O sea, esto requiere muchos más estudios para que a nivel subnacional podamos identificar más regiones, más referencias en el mundo que son sostenibles. Por ejemplo, ya que muchos sois de Costa Rica, Costa Rica pues dejó de ser un país de referencia porque su Producto Interior Bruto per cápita ya era algo mayor que la media mundial, y porque, si bien habíamos medido hasta entonces emisiones de carbono y eran compatibles con un mundo que no se calentara más de 1,5 este siglo, en cuanto a la huella ecológica sí que ya era algo mayor que la biocapacidad media mundial, o sea que estaba agotando recursos naturales por encima de la media sostenible. Entonces empezamos, así cada país del mundo os podría contar en qué falló. Y como tenemos además, luego os puedo enseñar una base de datos gigantesca de 500.000 de datos y algoritmos, podemos seleccionar un país y te sale automáticamente todo su perfil en todas las gráficas y puedes saber cómo es su nivel de referencia y cómo son, lo más importante, estos dos. Cómo es su carga de inequidad o neta o relativa. ¿Qué quiere decir? La carga neta de inequidad es el exceso de muertes en relación a esa referencia que es factible y sostenible para todos, ¿no? Es realmente, en términos estadísticos, y lo conocen pues muchos salubristas, es un ajuste y muchos demógrafos. Un ajuste, una tasa adjusted mortality rate, una tasa de ajuste de mortalidad.
por edad, por sexo, por el periodo del tiempo. ¿Qué significa? Pues es la pérdida de vida humana por exceso de mortalidad a través de muertes en exceso por encima de esos niveles factibles y sostenibles para todos, que es el compromiso de la Organización Mundial de la Salud y el compromiso de todos sus Estados miembros. O sea, que es una falta de cumplimiento de aquello que hace 60 años, más de 60 años, ¿verdad? 80 ya, en el 45, 75, pues nos comprometimos todos. Y que lo que pasa es que, claro, era difícil comparar la tasa neta de mortalidad, de exceso de mortalidad de India con Argelia, ¿no? Las poblaciones son diferentes, las tasas son diferentes, y los niveles totales son diferentes. Incluso es difícil de comparar la tasa neta de un año con el siguiente, porque puede haber cambiado, o de un periodo con el siguiente, puede haber cambiado mucho la población. O de hombres con mujeres, porque también la población de base es diferente. Por lo tanto, utilizamos el indicador más sensible, que es el de Relative Burden of Health Inequity, la carga relativa de inequidad. Y esa carga relativa de inequidad, la fórmula es la proporción, es la carga neta dividido por las muertes de ese grupo de edad, de sexo en el tiempo. O sea, es la proporción de todas las muertes en ese grupo que son debidas a un exceso de mortalidad, es decir, son prevenibles, son exceso de mortalidad de esos niveles de referencia factibles y sostenibles. El significado es eso, es la proporción de todas las muertes debidas a ese exceso, es decir, muertes vamos a llamarlas injustas. ¿Qué encontramos? Bueno, a nivel global encontramos, estos son los 3 criterios que hemos ido haciendo. El primero en azul, el que utilizamos entonces, pues mirado retrospectivamente, esta es la carga de inequidad que nos daba. El segundo fue el rojo, que utilizamos esa misma carga, y esos diferentes criterios. Y el tercero es el que está en gris. Y veis que, como es solo un país, ha sido muy paralelo a los otros dos, y sobre todo al último, donde se utilizaban diferentes criterios económicos y de salud, pero aquí hay un pico que les diferencia. ¿Por qué hay este pico? Porque entre 1996 y el 2020 hubo una situación incluso de guerra y de situación de inestabilidad política en Sri Lanka, que al habernos quedado solo con un país de referencia, cualquier variación en ese país, aunque durante ese tiempo siguiera siendo un país saludable, sostenible ecológicamente y replicable económicamente, sí que empeoraron sus indicadores, y esto se deja ver aquí, y que claro, cuando tu estándar es peor, pues tu carga es menor, ¿verdad? Pero si obviamos este periodo, pues el resto del tiempo es bastante similar, y podemos ver cómo la carga de inequidad ha supuesto una trágica pérdida de vidas humanas totalmente prevenibles si tuviéramos un mundo justo, que ha ido desde 21 a 23 millones en los años 60, luego bajó, curiosamente, en ese periodo entre los años 60 y los años 80 hubo una mejoría de inequidad en el mundo, había, digamos, una tendencia a mayor equidad, pero desde los años 80 se mantuvo muy estable, casi hasta el momento actual. De hecho, aumentó un poquito en los años 90. Los años 90, los principales, si miráis por países, es muy interesante ver que este aumento en inequidad sobre todo se concentra en dos cosas. Una, en los países más afectados por SIDA, que en los años 90 empezaron a tener más carga de inequidad por el impacto de la pandemia, y otra en los países de la ex Unión Soviética, que también tuvieron, sobre todo en mortalidad en hombres, un aumento muy importante, casi una pérdida de vida parecida a la que supuso el SIDA. Esto fue un poco mitigado, si no hubiera sido mucho mayor, hubiéramos superado los 20 millones, porque durante este periodo empezó a mejorar mucho la salud en China, y los indicadores globales fueron muy afectados, porque China entonces era una sexta parte de la población mundial, ¿verdad? Y ahora es como una séptima parte. Entonces, eso lo mitigó un poquito, y quizás una vez superados estos impactos del SIDA, o parte de ellos, y del colapso, pues ha ido mejorando, sobre todo por esa mejora en algunas regiones como China, y algunos otros países que han mejorado han hecho que haya una leve mejoría en los últimos, digamos, 15 años, pero todavía tenemos una carga de inequidad
entre 15 y 17 millones anuales. ¿Cómo está distribuida por edades y por sexo? Pues veis que la carga de inequidad es muy alta, es de unos 2 millones en menores de 5 años, 2 millones de niñas y 2 millones y medio o 2.400.000 o 300.000 en niños, y luego es menor en cuanto a número en el resto de edades, pero si juntas todas, y además si lo comparas, que lo tengo yo en otras gráficas, en el tiempo, ha ido cada vez bajando relativamente el número de muertes evitables en niños, aunque todavía es dramático, ¿verdad? Pero hubo momentos en que eran más de 10 millones de muertes evitables en niños y ahora estamos en menos de 5, y ha ido progresivamente aumentando más en edades adultas. Y curiosamente, esta curva en edades adultas cada vez se ha ido pronunciando más en casi todos los países del mundo que tienen carga de inequidad en este grupo, en las mujeres después de los 50 años. Hay algo que ocurre con la inequidad global que está afectando a este grupo y ahora lo vais a ver con más detalle. Cuando medimos eso, pero de una forma más sensible y comparable, que es la carga relativa de inequidad, es decir, la proporción de muertes en exceso a esos estándares factibles sostenibles, pues vemos que en los años 60 era pues más del 40% y siempre ha sido superior, que lo veis aquí en naranja, en mujeres que en hombres. 40% de las muertes en la humanidad eran injustas. Eso bajó en los siguientes 10 años hasta un 35, 36 y se ha mantenido en torno a una tercera parte de todas las muertes hasta la última década, que ha bajado un poquito. Ahora estamos en el 28%, pero no muy lejos de esa cifra. Para entendernos, 1 de cada 3 muertes en el mundo llevan siendo evitables, injustas, desde hace más de 50 años, o de 40 años por lo menos, desde los años 80. Y en mujeres esa proporción es mayor, ha llegado al 44%, 37% en este momento, y se fue incluso haciendo una proporción cada vez más diferente a la de los hombres con el tiempo. Es decir, en los últimos 20 años, aunque ha disminuido la equidad global, la inequidad dentro de la equidad, si se puede decir así, es mayor, y hay una diferencia mayor entre mujeres y hombres. Fijaros que la diferencia proporcional de inequidad en los años 80 era de un 1%, de 36 a 37%, y ahora es de 9 puntos. O sea, 9% más tiene, 9% neto más tiene de inequidad las mujeres que los hombres. Mientras la inequidad de hombres ha bajado, la de mujeres ha bajado, pero no de una manera tan pronunciada. Bien, y como digo, sigue siendo, acordados de las dos cifras, 16 millones y casi 1 de cada 3 muertes evitables cuando lo medimos por inequidad. Cuando simplemente mides desigualdades, lo que ves es que la esperanza de vida del mundo ha mejorado para todos, que la mortalidad infantil ha mejorado, incluso que las mortalidades por diferentes enfermedades han mejorado. Porque claro, tú solo lo mides en términos absolutos, en términos de desigualdad. Si lo mides en términos de desigualdad injusta, no hemos mejorado gran cosa y sigue habiendo un nivel de inequidad muy alto y casi constante en el mundo, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces luego hay una cosa muy interesante. Bueno, esto es la inequidad en los últimos 5 años, la inequidad total en el mundo relativa por edades. Así como veíamos, os acordáis aquí, muchas más inequidades, mucha más carga neta, exceso en mortalidad. ¿Por qué cambia aquí? Porque el denominador cambia mucho. El denominador es muy alto en la muerte de niños, por lo tanto una muerte alta de niños, pero con una muerte total de niños alta, pues significa que el exceso de mortalidad en términos proporcionales, es decir, la proporción de muertes que son en exceso al total, es diferente que la carga neta, y aunque siguen siendo muy altas, el 80% de las muertes en niños en el mundo son evitables, en cuanto a... y también una edad muy olvidada, que es la de la segunda infancia y la adolescencia. Son cargas altísimas, son más del 70% casi en mujeres, y más del 60% de las muertes en ese grupo son evitables en hombres.
Luego mantiene aquí una joroba en torno al 60% en la edad reproductiva en las mujeres, menos, pero va bajando progresivamente en los hombres. Y luego hay otra segunda especie de meseta aquí en este grupo que os decía de edad de mujeres entre 50 y 70 años, que merece análisis, merece reflexión y estudio, mientras que en los hombres sigue bajando. Digamos que la gran diferencia entre hombres y mujeres está en la edad reproductiva, pero aún más en la edad postreproductiva. Eso es lo que la situación. Bueno, aquí vamos a ver si me funciona. Esta es cómo han ido evolucionando la esperanza de vida en el mundo según la renta, según el Producto Interior Bruto per cápita. Aquí he puesto Costa Rica para que lo veáis, es un paísito pequeño, ¿verdad? En población, es esta gotita amarilla. Aquí Estados Unidos, aquí no sé cuál sería si es... los rojos, ese es Japón, sí. Los rojos es Asia, los amarillos son América y los naranjas son Europa, los azules son África, por aquí. ¿Cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida con la renta per cápita? Esto es muy interesante, lo podemos ver 1000 veces y cada vez uno se da cuenta de más cosas, ¿no? Por ejemplo, veréis aquí un efecto muy interesante de la equidad. Fijaros ahora todos en la bolita roja, que es Japón. Esta bolita roja grande, esta grande es China, ¿verdad? Pero fijaros en Japón. Y fijaros si queréis un poco en Costa Rica y fijaros en Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante la estadística dinámica, es decir, ver cómo las cosas se mueven en el tiempo y según varias variables. Esto es muy difícil de poner en una gráfica. Pero veis que Japón va para adelante y ha ido un par de veces para atrás. Y ahora va a volver a ir para atrás, ya lo veréis. Cada vez que vuelve para atrás, no baja la esperanza de vida, incluso sube un poco. Y ahí sube otro poquito. Es un poco imperceptible en esta gráfica, pero ya veréis. O sea, que va con constantes recesiones económicas. Japón demuestra que en ciertos niveles de renta, que son más o menos por encima de estos, primero, los países no mejoran de esperanza de vida, o sea, que hay más o menos una línea plana. Segundo, ellos, en relación entre ellos. En relación de ellos mismos, cuando empeora la renta per cápita, pero en esta fase, digamos, en este área de renta en exceso, que ahora lo veremos, no empeora la salud. Conclusión es que por encima de un cierto nivel, la esperanza de vida no mejora. Y más aún lo vemos de manera más clara cuando hacemos estudios subnacionales, no solo nacionales, ¿no? Por ejemplo, eso nos lleva a un segundo área que yo le llamo equinomía, que es la equidad de la economía, en el cual tú puedes definir que un umbral mínimo sería aquel nivel de ingresos o de riqueza por encima del cual es posible tener esos niveles factibles sostenibles de salud. ¿Cuál es ese nivel que llamamos de dignidad? Pues el nivel de esos estándares, de los estándares de los países que llamamos Health, Replicable and Sustainable, ¿no? En el caso de Sri Lanka es una renta de $4.000 al año. A ese nivel o por encima, la evidencia nos demuestra que es posible tener esos niveles de salud. Lo demuestra el propio Sri Lanka. Por supuesto, hay países que tienen más renta y que tienen peor salud. Posiblemente están utilizando sus recursos muy mal. Pero hay países que tienen menos renta y ninguno de ellos supera esta esperanza de vida, estas tasas de mortalidad, etc. Por debajo de esos niveles no es posible, en 60 años no tenemos ningún caso de ningún país que haya superado esta esperanza de vida según cada año, ¿verdad? Pero luego lo más interesante aquí es, y lo más desafiante para el modelo imperante mundial, es fijar un excess threshold. Creerme que el otro día estaba en un debate con muchos estadísticos, con mucha gente, y dice, Juan, no conocemos a nadie que haga eso. Y bueno, pues yo me he atrevido. ¿Por qué? Porque lo dijo Platón ya hace pues, más de 3000 años, dijo que una sociedad justa no permite ni el defecto de los que más tienen, ni el exceso por encima de los que más tienen. Un exceso por encima de un nivel que es obsceno, que hace daño a los demás y que no permite que haya una buena distribución. Es pura matemática. Pero además, por encima de, si nosotros fijamos el nivel de dignidad y vemos la media de los recursos, podemos fijar un nivel simétrico, un poco haciendo un paralelismo con las curvas de distribución de Gauss, que son las más frecuentes en la naturaleza,
Y lo hacemos de manera arbitraria. Vamos a fijar un nivel que si la media es 10.000, en este momento son 11, 12.000, lo podemos hacer para poder paritario, para valor constante de la renta, pues aquí más o menos estaríamos con una media de 12.000, mundial estaríamos en 18.000. Es más o menos la renta de Grecia después de la crisis y es la renta de una provincia dentro de Grecia que se llama Epeiros, que tiene una esperanza de vida de 84 años, esperanza de vida media que no ha conseguido ningún país en el mundo, ni siquiera Japón. Lo interesante es que dentro de esta curva de equidad demostramos, primero, que es posible tener el mayor bienestar, la mayor esperanza de vida como proxy de bienestar y de muchos otros indicadores que se demuestran que a partir de aquí no mejoran. Segundo, si tienes a más países acumulando recursos por encima del umbral de exceso, habrá algunos que matemáticamente es imposible que entren en la curva de equidad. Y tercero, y es muy interesante, hacemos unas correlaciones, por encima de este nivel de ingresos, no hay ningún país que que respete los límites planetarios. Entonces, hay 3 razones fuertes para llamar a los países, tanto del exceso, a venir a la curva de equidad, como a los países del defecto, a entrar en la curva de equidad. ¿Por cómo? No he mostrado las gráficas de cómo es interesante seguir mi cursor, pero lo que se ve en el mundo cuando tú ves, esto es lo que quisiéramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el mundo? En el mundo, en cuanto a población, hay una parte muy importante de la población que está aquí, luego baja, hay otra parte aquí, incluido China últimamente, y luego hay una pequeña parte que está bien lejos de aquí. De hecho, estaría casi no en el cuarto de al lado, en la casa de al lado, donde se acumulan muchos recursos a niveles muy altos, ¿no? Y en cuanto a recursos, pues hay poquitos por aquí, bajan por aquí y hay recursos gigantescos fuera de la zona de equidad. Eso nos permite hacer una estadística muy interesante, muy desafiante también, que en lugar de Gini o otros niveles de desigualdad te dice cuál es la proporción de la población o la proporción de los recursos que están en zona, esto también es World GDP, perdón, cuál es la proporción que está en zona de equidad, que aquí la veis en naranja, en zona de déficit o en zona de exceso. Y así como hay una parte de la población, 15% en zona de exceso, en países con renta media en zona de exceso, esta es la proporción de la zona de equidad y esta es la proporción que aumentó aquí drásticamente cuando China entró. Esto es China, este cambio sobre todo. China entró en zona de equidad, antes era zona de déficit. Y se ha mantenido eso en torno a una tercera parte de la población mundial en zona de equidad, un 15% en zona de exceso y la mitad de la población prácticamente en zona de déficit. Esta es población que por donde nace ya en su mayoría tiene denegado, imposible, el derecho a la salud, el derecho a ese objetivo de una mejor salud posible. Mientras que los recursos, estos países, esta población acumula esta proporción de recursos. La equidad esta y esta población, el 15% de la población, apenas tiene el 8% de los recursos globales. Bien, nada que nos sorprenda seguramente, nada que os sorprenda. Esto es muy interesante porque esa población que os decía en exceso, aquí lo vemos por áreas, área de equidad, área de exceso y área de déficit. ¿Cómo juegan ellos con los recursos naturales? Bueno, pues aquí veis que los países en exceso de media utilizan más de 6 hectáreas per cápita, cuando la biocapacidad media del planeta está en torno a menos de 2 hectáreas, 1,6 hectáreas. Luego, es imposible, necesitaríamos 5 planetas para vivir como los países ricos, ¿no? Y esto es la zona de equidad, donde hay muchos países que no son sostenibles, aunque estén en zona de equidad, no de exceso, pero no son replicables para todos, sobre todo en términos de ecología. Y esto es los países pobres, digamos, en zona de déficit, que sí son ecológicos, pero pagan un alto precio en pérdida de vidas, porque el 80% de esos 16 millones son países de déficit. Y esto es en emisiones de carbono. Como veis aquí, una gran parte, los países en exceso tienen emisiones de media de casi 10 toneladas per cápita. Imaginaros, cuando el umbral que hoy necesitamos para que no nos asfixiemos en este siglo y les damos un legado a nuestros hijos invivible, pues está en menos de 2.
Hay muchos países en equidad, sobre todo los países emergentes, que ya han pasado sus emisiones de carbono per cápita. Uno de ellos es donde estoy, Cuba, que en eso, aquí más que por consumo, es por ineficiencia en el gasto energético, pero no son estándares sostenibles. Y aquí están los países de déficit que sí, que tienen emisiones muy bajas, pero pagan un alto precio, porque si bien ellos son muy solidarios con la ecología, los países ricos son muy insolidarios con la economía, ¿no? Vamos a ponerlo así, es la doble inequidad de la sostenibilidad. Hicimos, y ya voy terminando, diciéndoos que por si estos datos fueran poco reveladores y poco provocadores para el sistema dominante, me inventé un índice que nadie usa. Pero así son las cosas, ¿no? A Van Gogh solo le compraron un cuadro cuando en vida, digo broma, ¿no? No pretendo ser ningún genio. Pero inventé este índice que llamo yo índice de bienestar sostenible y equitable. Quiere decir que no solo veo en la filosofía occidental tendemos a darle el mayor valor a la vida individual, ¿verdad? Es más oriental ver tu vida individual en relación a las otras vidas, incluso a vidas animales. Pero vamos a quedarnos en el antropocentrismo incluso. Y vamos a decir que qué impacto tiene tu vida en otras vidas. Y vamos a restar esperanza de vida tuya al nacer de la esperanza de vida que quitas a otras personas. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, yo calculé cuántas de esas, no solo exceso de muertes, sino años de vida, porque le dimos un valor a cada muerte según la edad media de mortalidad, esa exceso de mortalidad, y calculamos cuánto de los años de vida perdidos por inequidad correspondía a los países en déficit y cuánto de los países en exceso tenían de más dinero innecesario que acumulaban y por lo tanto tenían una responsabilidad. Eso decía Gandhi, ¿verdad? Cuando tengo más que mi hermano y él no tiene para vivir, yo le estoy robando. Bueno, pues yo me puse a ver eso, dije, de todo tu exceso podrías compartir solo esto y habría un mundo de mayor equidad. Es como con el 30% del exceso se puede tener a todo el mundo en zona de equidad. Claro, con todo el exceso habría que reagruparlo en un Gini mundial, en una curva de equidad. Sabéis que las curvas de distribución normal tienen más o menos un Gini del 0,05, mientras depende, por supuesto, de la varianza, etcétera, pero están entre el 0,05 y 0,1 y nuestros Ginis mundiales y subnacionales están todos más del 0,4, 0,5, o sea que tenemos una distribución muy anormal, nada normal, y además con enorme precio en vidas humanas. Y entonces calculé más o menos que por si por encima del umbral de exceso, que es $18.000 per cápita, más o menos, por encima de ese umbral, cada $1.000 per cápita anuales, quitas una semana de vida a otra persona. Perdón, en ese mismo año. Si eso lo multiplicas por tu esperanza de vida y lo multiplicas por el número de miles de dólares por encima de ese umbral de exceso, se puede calcular cuál es tu efecto negativo en otras vidas a través de tu exceso de recursos, de acúmulo. O sea que tiene un precio, tu riqueza tiene un precio. Esto es algo que no, ¿verdad? Que nadie habla de ello, nadie que yo conozca, y por lo tanto, pues el capitalismo siempre sale como el vencedor. De hecho, veis aquí que los países del mayor índice de desarrollo humano, los países que las Naciones Unidas bendicen como los mejores modelos, son todos países que tienen un índice de bienestar equitable y sostenible, antes lo llamaba yo Holistic Life Index, están todos entre los peores del mundo, entre los 20 peores, y sin embargo son los 10 mejores para Naciones Unidas. Pero oiga, si estos países están quitando mucha vida a los demás a través de su exceso, ¿no? Pero parece que este debate es complicado, no es, desde luego, no es nada agradable de escuchar para muchos. Y también calculé cuál del exceso de emisiones de carbono, porque me he metido también en otros estudios que por simplemente estudiando el impacto del aumento de temperatura en aumento de mortalidad nos permiten saber
cuál es el exceso de mortalidad y, por lo tanto, cuál es la responsabilidad de tu exceso de emisiones por encima del umbral ético del cual he hablado antes en quitar vida a otras, no solo a otros países, sino a las futuras generaciones, ¿no? Y más o menos por cada exceso de tonelada, por cada tonelada en exceso por encima del umbral ético, fijaros que una tonelada de carbono es lo que se gasta en un viaje de ida y vuelta a través del Atlántico, en avión. Por cada tonelada en exceso le estás quitando 2 días de vida a otra persona de generación. Estás quitando vida y es vida, vida saludable y habitualmente pues inocente de esta inequidad global. Y entonces, bueno, todo ello, como veis, me permite este análisis, esta métrica de equidad con estos principios éticos, me permite definir nuevos indicadores, que son las cargas de inequidad, me permite que desafían los análisis de desigualdad en salud, me permite definir umbrales de dignidad, que son muy diferentes a los umbrales de pobreza del Banco Mundial, me permite también establecer o indicar niveles de redistribución éticos necesarios para la equidad, que son muy diferentes a los niveles de ODA, de ayuda al desarrollo, a los niveles de redistribución global, que son mínimos, y me permite un índice, el índice de bienestar sostenible y en equidad, muy diferente al índice de desarrollo humano. La buena noticia para Costa Rica es que utilizando esta gráfica, o sea, este método, Costa Rica es el país de un índice de bienestar, digamos, en solidaridad, en sostenibilidad y equidad global más alto del mundo. Le sigue Cuba, Grecia, Albania, Uruguay, Chile, Panamá, Líbano. Ninguno de estos países, porque Sri Lanka está como en el número 17, puede ser modelo. No son modelos para el mundo porque tienen algunos de sus indicadores de sostenibilidad o de replicabilidad que no pudieran ser aplicables a todo el mundo. Pero sí si acomodamos todos los países dentro de la curva de equidad, son referencias muy interesantes para decir, con ese nivel de esperanza de vida, posiblemente con ajustes ecológicos podríamos vivir todos ese nivel de bienestar, ¿no? Y sin embargo, como veis, los países ricos, los países que se consideran los demás índices de desarrollo humano, los países que venden su modelo de desarrollo porque son países de la OCDE, etcétera, pues son países que necesitaríamos muchos planetas para vivir como ellos y que están teniendo un daño. Bueno, aquí lo voy a dejar diciéndoos que incluso no sabría ahora cómo hacerlo, pero si creéis que es interesante, tengo una base de datos que os puedo compartir en la cual hay más de 500.000, casi medio millón de datos, que son datos de referencia, resultados de algoritmos de los que os he contado, carga neta, carga relativa, índice holístico. Carol Rojas quiere entrar, le vamos a... Hola, Carol. Etcétera. Y ese medio millón de datos me permite elegir países y tener, y os lo podría mostrar ahora por las tablas Excel, me decís un país del mundo y automáticamente pongo ese país, lo comparo con medias mundiales y con los umbrales de sostenibilidad y de equidad y me salen todas las gráficas de ese país, el perfil de equidad. Yo lo estoy convirtiendo poco a poco en una aplicación que espero que pronto esté disponible. Estoy haciendo cada día, cuando madrugo, un perfil de equidad de un país. Hoy, por ejemplo, he hecho Egipto. Y entonces hablo de su historia, lo relaciono con este perfil. Es muy interesante cómo la historia deja huellas de inequidad en sexo, en edad, en el tiempo. Y bueno, ahí van a estar para por lo menos abrir un debate que cambie el uso neutro y aséptico y sin criterios de equidad de la estadística y nos pueda hacer cuestionar nuestro modelo insostenible de todo punto de vista e injusto también con mucha evidencia que impera en el mundo de producción, consumo y de que el que más vale es el que más tiene, ¿no? Según el índice de desarrollo humano, que de hecho el gran diferenciador es la renta per cápita. Pues con eso dejo la presentación y espero que no haya sido muy aburrido y lo que más deseo es que haya ahora un lindo debate y preguntas y de las cuales seguro voy a aprender mucho. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, por toda esta excelente presentación. Muy interesante este índice que nos estás planteando. Tenemos una pregunta de Rodrigo. Bueno, son varias preguntas que hay por ahí. Él en primera instancia está preguntando sobre el tema de la carga de inequidad, si esto es un tema cuantitativo o es un tema cualitativo. Yo me voy a adelantar un poquillo nada más, solo porque quiero saber también cuál es tu reacción a esto, ¿verdad? Y desde mi perspectiva, digamos, bueno, existen desigualdades naturales, digamos, en gran abundancia en nuestra vida, digamos, no, hay muchas diferencias en general. Ahora, que una de esas diferencias la cataloguemos como justa o injusta, ahí es donde se compone el concepto de inequidad o de equidad, dependiendo de qué lado lo miremos. Pero bueno, te devuelvo a vos, Juan, ¿qué pensás de esta composición, digamos, en torno cualitativa y cuantitativa que hay dentro del concepto? Sí, este concepto tiene muchas limitaciones, ¿no? Yo lo que quiero es que abra el apetito, ¿no? Pero tiene muchas limitaciones. La primera es que es puramente cuantitativo. Estos son solo datos numéricos de variables y con esas variables he hecho, sobre todo cada 5 años, Naciones Unidas saca sus tasas, sus poblaciones y muertes por países, por sexos, por edades de todo el mundo, y con eso yo hago mis análisis y es puramente cuantitativo. O sea que esa es la primera limitación. Todos los que hacemos investigación sabemos que lo cuantitativo indica y lo cualitativo afina, ¿verdad? Nos falta el afinado totalmente. Segunda limitación es que son estadísticas nacionales. Muchas de ellas posiblemente faltas de precisión, de validez, y además son estadísticas nacionales que, sobre todo en países grandes, pues pueden implicar que la media puede estar bien o mal, pero dentro del país hay muchas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, entre los primeros países que de los años, o sea, de los estudios hasta el año 2010, salía Colombia, y cada vez que yo explicaba que Colombia tenía un nivel de equidad muy interesante, pues en todo el continente decía, ¿cómo es posible que donde la ley 100 discrimina a mucha gente en el acceso a la salud, me estés diciendo que tiene una mejor salud que... Digo, no, estoy hablando de la media nacional y de las estadísticas nacionales con las que yo trabajo. Pero por eso fui a hacer estudios subnacionales a Colombia y a otros países. Y mi sueño es que si tuviéramos este estudio, pero no de países, sino de todos los municipios o cantones, ¿no? como en Costa Rica, del mundo, tendríamos unos estándares de muchísima mayor eficiencia de recursos naturales y económicos en salud. O sea, teníamos muchas esperanzas de vida mucho más altas, como son los Blue Spots y otros, utilizando recursos de manera sostenible y factible, y tendríamos un análisis de carga de inequidad mucho más fino en todo el mundo, donde dentro de cada país pudiéramos ver. Mi sueño es eso, y lo he hecho en algún país. Agarras México y lo ves por municipios. Yo te voy a decir al menos 3 tipos de municipios. Municipios por colores, municipios que no son referencias para todos porque están en exceso de los recursos, están acaparando, son agujeros negros de recursos. De hecho, los pondría hasta en negro. Luego tienes otros que están en zona de equidad, que podrían tener suficientes recursos, pero no tienen buena salud. Significa que están utilizando mal los recursos que son posibles para una buena salud. Luego tienes los zonas de equidad con buena salud y luego tienes los zonas de déficit. Ese sería todavía más negro, que es que esos municipios nunca van a tener una buena salud porque están discriminados en el uso de recursos. Luego, la respuesta es todavía no, pero mi ilusión es que esto llegara. De hecho, durante unos años, lo sabe Alan y otros compañeros, soñamos un instituto de la equidad en Costa Rica donde pudiéramos discriminar, desgranar muchos más indicadores y estudios de este análisis, que es aunque es bien complejo, ¿verdad? Pero es una primera aproximación. En efecto, de hecho yo creo que, bueno, Costa Rica en particular, bueno, que históricamente se ha caracterizado por una clase media muy, muy, muy abultada, y eso, digamos, nos mantenía en el coeficiente de Gini bastante
como bastante, digamos, aceptable. Ya no estamos en eso, en esa situación y más bien los precios han aumentado muchísimo y ahora con este efecto, digamos, de las epidemias que estamos enfrentando, se está contrastando todavía más. Hay otra pregunta que hizo Rodrigo sobre la biocapacidad. Él plantea, él dice, ¿serían esos recursos a los que hipotéticamente cada sujeto tendría acceso? Sí, exactamente. De nuevo es una... Ah, perdón, ¿no has terminado la pregunta? Dale, dale, sí, ahí ya estaba la pregunta. Sí. Adelante. Mira, pues mira, a mí también es un indicador que he empezado a utilizar hace año y medio, así. Al principio me sorprendió mucho. Os puedo mandar referencias de todo esto a través de Milena después, tanto de la presentación, de los libros, artículos, y en este caso es el Ecological Footprint Initiative. Ellos hacen un estudio de un montón, son como 15 o 20 indicadores que te dicen en un país cuál es el acceso que hay a bosques, a biodiversidad, a agua, a cultivos, a recursos minerales, a recursos energéticos, etcétera, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, lo ponen todo en una medida que son hectáreas per cápita. Hay países que tienen muchas hectáreas de territorio, por ejemplo, Argelia, es el país más grande de África, de hecho, más que Sudán, pero el 90% es desierto, y el desierto tiene una baja biocapacidad por biodiversidad, por agua y por otras cosas, ¿no? Entonces la biocapacidad per cápita de ese país es baja, y otros países, los de biocapacidad más alta son Canadá, Australia, Brasil, son países muy grandes. En el caso de Australia con poca población y en el caso de Canadá, o sea, la densidad poblacional ya indica una biocapacidad per cápita, pero además son países con relativa baja proporción de zonas desérticas o zonas inhabitables, etcétera, ¿no? Y luego hay países con una biocapacidad mínima, y me gusta poner el ejemplo de Bangladesh, porque bueno, Bangladesh tiene una densidad poblacional gigante, pero no es mucho mayor, creo que sí que llega como al 50% más que Holanda. Holanda ha conseguido, a pesar de una densidad poblacional enorme y una biocapacidad baja, ha conseguido, por su rol en el comercio mundial, ha conseguido una esperanza de vida muy interesante, pero a expensas de tener una huella ecológica gigante, sobre todo si se cuenta lo que se llama ahora Carbon Border Assessment, tu impacto en otros, no por lo que tú emites de carbono, sino por lo que otros emiten con tu comercio, ¿no? Eso es algo que también estoy utilizando en medir la huella de carbono, porque la huella de carbono puede ser baja en tu país. Ayer estudiaba Ecuador, como veis voy por orden alfabético, y espero para Navidad tener el mapa entero, y Ecuador tiene una huella, sí, alta, pero más baja que la europea, por ejemplo, que la media mundial de carbono, pero claro, si cuentas que prácticamente venden 500.000 de barriles al día a otros países, bueno, tú no estás emitiendo el carbono, pero eres responsable de ese algo. Solo hago un ajuste del 50% de tus exportaciones, vamos a meterlas como tu consumo, ¿no? Por ejemplo, Noruega es un país que va con la bandera de ecología del mundo, pero exporta petróleo a todo el mundo, ¿no? Eso sería el equivalente a un pacifista que vende armas, ¿no? No es muy lógico, ¿no? Bueno, me he ido por peteneras, como se dice en España. Pero no te preocupes, porque en realidad es súper interesante. La biocapacidad es un tema muy interesante. Aló, Sí. aló. Sí, hay más preguntas, me encantaría oír más preguntas. Sí, de hecho yo tengo algunas y sobre todo, bueno, a mí me gustaría resaltar una de las intenciones que hay con todo ese trabajo, de verdad, además de articulación a nivel latinoamericano y poder establecer redes de cooperación. Bueno, en primer lugar en Latinoamérica, sobre todo porque estamos de este lado, pero obviamente esto quisiera extrapolarse o escalarse a nivel mundial, ¿verdad? Y poder tener fortaleza en cómo pues nos intercambiamos información o nos apoyamos entre países. Algo interesante, digamos, de Costa Rica es que sí, digamos que nosotros hemos tenido modelos de conservación a nivel biológico bastante fuertes y bastante intensivos.
pero también contrastan con el uso de plaguicidas y también estamos como uno de los países que más plaguicidas consume para la producción de alimentos. Y sobre todo, bueno, porque exportamos, entre los productos que exportamos está la piña y están otros elementos que requieren de mucho agroquímico para que lleguen a puerto, ¿verdad? En especial a Europa, con buena consistencia, ¿verdad? Acá tal vez es ese contraste que hay que entender. Otro punto y que a mí me parece relevante para todo lo que estamos hablando y que lo estás dando, sí, es el tema de la calidad del aire, ¿verdad? Y cómo es que ahora en algún momento enfrentamos el tema de la calidad del agua. Ahora es más que todo el acceso al agua, pero ya estamos experimentando temas, ¿verdad?, que tienen que ver con el aire y que desde mi perspectiva deben estar vinculados también a toda esta exposición generalizada con la enfermedad infecciosa. Bueno, eso entonces me parece que plantea un gran reto, pero me parece impresionante el trabajo que estás haciendo, sobre todo porque es la integración de todos esos componentes, ¿verdad? No solamente el contraste económico, sino que también elaborar qué es lo que estamos haciendo a nivel de ambiente y cómo solucionamos esos problemas. Siento yo que uno de los retos que tenemos actualmente es que históricamente hemos visto los problemas como separado, ¿verdad? Una cosa es como atender la gripe, otra cosa es atender la diabetes, otra cosa es atender el agua, cuando todo en realidad está vinculado, todo está de algún modo interdependiente. Bueno, yo voy a parar de hablar un poquito para también darle el chance a otros compañeros que quieran plantear algún comentario o preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere participar. Viene el silencio así como, Sí, yo. dale, dale, adelante. Gracias, eh, Rodrigo. ante todo esto que se comentó, considera que hay otra opción de vinculación económica, mm, que no caiga precisamente en esta radicalización, o en voy a utilizar esta palabra, hipercapitalismo. Eh, Hace algunos años estuve en Chile y llevábamos una serie de alumnos y nos dio una plática el que era en ese momento el embajador de México en Chile. La plática que dio fue sobre la posibilidad de México como potencial eh, economía mundial. Y apeló a ejemplos como precisamente los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, tal. Uno, estos países no tienen la misma población que México. Dos, dijo, bueno, es que le podemos apostar a la ciencia y a la tecnología. Bueno, fue su plática muy maravillosa. Al final de la misma, pregunté, bueno, usted nos ha mostrado el lado A del disco, pero el lado B, ¿cuál es? Todo eso implica explotación exacerbada de recursos. Y una vez que utilizamos los dispositivos o lo que sea, eso se vuelve basura. Estos países nórdicos, ¿a dónde envían su basura electrónica? ¿De dónde extraen los recursos? Y pues ahí ya como que no le gustó mucho la pregunta. Y lo traigo a colación porque usted mencionó el caso de Noruega, que se vende como un modelo maravilloso y si nos muestran Noruega y decimos, wow, yo quiero ir a vivir ahí, maravilloso. Una tasa de desempleo, un nivel per cápita, tal, tal. Pero ¿qué hay detrás? Que finalmente es este modelo hipercapitalista. Por ahí va la pregunta. Y dos,
vinculándolo ya a la cuestión de pues, temas de salud. Necesariamente una economía fuerte garantiza un sistema de salud adecuado y elimina estas muertes injustas, whatever that means. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta la has declinado de una manera que prácticamente lo que yo te respondería es que estoy de acuerdo contigo con la pregunta que le hicisteis al embajador de México en Chile. Ya no solo desde lo que yo he comentado, que un nivel de recursos en exceso implica que otros tengan el mínimo, y ahora quiero ir a eso, sino que además, en el caso de la basura que producía, por ejemplo, la inversión en electrónica, cómo ellos son capaces de reciclar esa basura. Esa es una de las muchas dimensiones de la ecología que los modelos nórdicos, planteados como... los países nórdicos están casi siempre, todos ellos, entre los 10 mejores de índice de desarrollo humano. Aunque curiosamente tiene una esperanza de vida de 3-4 años menor que los países mediterráneos. Y muchos suecos no quisieran vivir en Suecia, quisieran vivir en la costa de Valencia o de Italia. Pero bueno, al margen de, por otro lado, no olvidemos que son países con altas tasas de suicidio y muy altas tasas de soledad, que es otro indicador que a menudo no utilizamos, ¿no? O sea, eso se mide en la proporción de personas que mueren solas. Es decir, morir solo tiene una definición. No es solo que mueras y no hay nadie cogiéndote la mano, que ya es muy triste, como ha ocurrido en el COVID, sino que en el siguiente mes nadie ni siquiera reclama tu cuerpo. Se terminan haciendo funerales casi de oficio. Bueno, pues esos modelos que se tienen como estándares de desarrollo no solo tienen estas sombras, sino que además ecológicamente no hay ninguna duda de que son insostenibles, no solo por sus basuras y por sus desechos y por la gestión, es imposible, sino que también por las emisiones de carbono, que por mucha tecnología que introduzcan son mayores que el umbral ético, y por su huella ecológica en general y por su biocapacidad. Y hay otro tema que quería compartir contigo al hilo de tu pregunta, si tú me lo permites, que es que esos países, ¿por qué tienen una renta per cápita tan alta? Que yo estoy cuestionando que sea replicable para todos, porque podría venir alguien y me diga, oye, que un país sea exitoso económicamente, pues está tirando de la economía mundial, está tirando del conocimiento global, está teniendo lo que se llama en economía, unas externalidades positivas para los demás. Pero yo digo, bueno, primero, a partir de una renta per cápita, y yo creo que ya ha pasado a Costa Rica, tú solo puedes aumentar la renta per cápita si te enganchas más en la economía global. Y si el consumo de sus ciudadanos tiene mucho que ver con las cadenas de valor global. Es incompatible totalmente, eso podríamos tener otro debate, es incompatible un mundo sostenible en cuanto simplemente emisiones de carbono con los niveles de comercio actual. Tienen que disminuir más de 4 veces para que podamos empezar a aproximarnos a un mundo sostenible en términos climáticos solo. Luego, y esos países dependen en gran medida, su renta per cápita, si tú lo analizas, por eso analicé también el Producto Nacional Bruto, no solo el Producto Interior Bruto, pues gran parte de su producción la tienen localizada en terceros países, donde tiene su fábrica de muebles IKEA, donde tiene su fábrica de acero SKF, etcétera. Tú lo vas viendo, donde fabrica sus móviles Nokia. Entonces, están insertos en una economía global de la cual se benefician como poderes centrales y es totalmente insostenible. Luego no solo por los desechos, sino por muchas otras razones, hay que cuestionar esos modelos que han sido como nuestra estrella polar durante demasiado tiempo, ¿no? En cuanto a la salud, mira, yo soy médico y yo pienso que desde la voz
de hecho estoy ahora colaborando con la Universidad de Ottawa, donde salieron estas primeras ideas en los años 80, sabemos que los servicios de salud pueden aportar un 20% de mejora de salud, no más, del 100% del potencial de mejora de salud. Y por otro lado pueden prevenir un 20% de la pérdida de salud, no mucho más. El gran impacto en la salud no viene por tener unidades coronarias en cada pueblo. El gran impacto en salud viene por tener una nutrición sana, una vida activa, que además, curiosamente, las vidas menos sedentarias son las que menos, a no ser que sean vidas de gimnasio, ¿verdad? Son menos contaminantes, menos insostenibles y además tienen nutrición más sana, acceso a agua y a aire, como decía Milena, saludables, acceso a oportunidades y también una sensación de pertenencia al grupo, aparte de los servicios de protección social, etc. O sea que los servicios de salud son una parte. Es muy difícil de todas maneras encontrar un país con un servicio de salud muy bueno y que no tenga un sistema de protección social bueno y que no tenga salud bueno. Me refiero a salud en equidad. He estado la semana pasada en Estados Unidos, es uno, aunque tengan, ¿verdad?, contadores de linfocitos en cada esquina, pero realmente es uno de los peores países de sistema de salud del mundo porque de entrada discrimina casi al 15% de la población y dentro de los que tienen acceso a salud, pues depende del dinero que tengas, qué posibilidad tienes de salvar tu vida incluso, no solo de mejorar tu salud. Luego, aunque es un buen proxy, el sistema de salud, la cobertura en equidad, tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros factores que influyen incluso de manera más importante en la esperanza de vida saludable que los sistemas de salud. Espero que eso haya respondido en parte, que sé que esas preguntas son muy profundas y requieren mucho más debate, pero bueno, para una reunión así, luego le daré a Milena mi email porque me encantaría seguir en contacto. De hecho, os voy a invitar a todos a ser parte de un movimiento que hemos creado que se llama el Movimiento de la Equidad Sostenible, Sustainable Health Equity Movement, que ya tiene más de 200 organizaciones miembros y más de 600 activistas y estamos ahora estableciendo grupos de trabajo y yo estoy liderando el grupo de equidad, de métrica y concepto y todos estáis bienvenidos para seguir debatiendo. Yo quería también aprovechar para preguntarte, ¿qué significa ser jefe de la cooperación de la Unión Europea? Pues significa ponerme camisa, que no me gusta. Significa ir a reuniones como esta tarde, por eso venía corriendo con embajadores y hablar de cosas muy políticamente correctas, lo cual significa muy sinceramente incompletas para ser políticamente correcto. Significa tener unas oportunidades muy interesantes de definir áreas de cooperación con gobierno, con otros actores, pero luego tener procesos larguísimos de aprobación, procesos de implementación muy complejos en los que mucho dinero se gasta en asistencia técnica, que es carísima y que a veces es un intangible muy difícil de ver su impacto, en procesos a veces con incoherencia, donde hay cooperación con un país y luego hay unos intercambios comerciales totalmente injustos. Significa muchas prebendas políticas también. Ahora en Cuba os podéis imaginar, el Parlamento Europeo está cada semana mandando declaraciones tóxicas contra Cuba y yo estoy aquí como cooperación defendiendo que hay cosas muy interesantes que podemos hacer con Cuba de beneficio mutuo y para el mundo. Uno es las vacunas, en los que estoy intentando colaborar mucho. Mi gran sueño es que consigamos apoyar las vacunas para que pasen la precualificación y que las vacunas cubanas sean una opción para los jóvenes, sobre todo del mundo, que creo que solo tienen en muchos países, en concreto en Europa, en Estados Unidos, la opción genética, que es una opción que no ha podido demostrar porque no ha tenido tiempo de que a largo plazo sea segura. Y si uno quiere tener los genes que la vida le dio,
pues puede tener un poquito al menos de preocupación que la invasión de mRNA ya se sabe además que incluso el propio virus tiene en cuenta transcriptasas inversas para integrarse en el genoma humano. Bueno, que haya opciones, pero además claramente, si ese debate ofrece dudas, las vacunas cubanas pueden llegar a países pobres, a regiones remotas y pueden demostrar además al mundo que es posible tener vacunas que no vengan de un sector privado que cotiza en Wall Street, sino de un sector público que aspira a un bien común. Entonces, digo que por eso, para contestarte, Milena, la cooperación ofrece muchas oportunidades interesantes, pero ofrece también, se cobra un precio muy grande de frustración, de lejanía de tu familia. Ahora mi mamá está mayor y débil y me duele mucho estar lejos. Y bueno, pero si después de Cuba me ofrecen ir a Costa Rica, voy con los ojos cerrados. Gracias, gracias. Claro que sí. Ya te voy a dar la palabra, Rodrigo, pero también quería ver algunas otras. Bueno, no sé si Ernesto y José Luis o Alan también quisieran aportar algo. Hay algunos que se nos han unido, pero también ya se fueron, pero igual después también la idea es compartir el video y que puedan aportar. Claro. A veces es más fácil así, de hecho, para que las personas, como están en diferentes cosas, ¿verdad? En forma simultánea, pero Claro. hay momentos en donde ellos ya luego lo revisan y pasan ahí. A mí Claro. me Pero si gustaría, me lo pasas, está... dime. Adelante. Sí, No, digo que si me pasas el link del vídeo lo pongo también. Yo tengo una página web donde está todo esto y muchas más locuras, porque la página se llama Cuentos, Cuentas y Cuentos. Perdón, Cuentas, Cuentos y Cantos. Porque yo también a través de la música, a través de la literatura he hablado de todos estos desafíos, ¿no? Con arte, y también con historias humanas. Y es muy fácil, es juangaray.com. Y voy a poner el link de este vídeo en cuanto me lo mandes. claro que sí, más bien muchas gracias, porque la idea de esto es fortalecernos nosotros en Latinoamérica sobre todo, y que mucha de esta información en realidad está en inglés, está en otros idiomas, y a veces pues es todo un trabajo de traducción, no solamente a nivel de idioma, sino también de dialogar sobre qué significan estas métricas o estas técnicas o la metodología de investigación. Hay un par de preguntas ahí que me gustaría que explicaras a base de qué son las vacunas o la situación en Cuba, digamos, cómo lo ves. Y la otra es qué estrategias o qué claves darías tú para fortalecer la cooperación a nivel latinoamericano. Bueno, muy interesante. Cambiamos un poco de tema, pero realmente hay una gran inequidad en vacunas, ¿verdad? Así, si medimos la inequidad simplemente en términos de desigualdad, que es un proxy, el Gini, que sabéis que es la desigualdad, digamos el déficit de distribución egalitaria, no existe, pero que todos tuvieran lo mismo, el Gini internacional económico está entre 0,45 y 0,48 y ha ido subiendo. El Gini medio de todos los países, de todos los Ginis de todos los países está como en 0,43. El Gini de vacunas está en 0,7. O sea, las vacunas, la distribución de vacunas en el mundo no solo atiende a un mundo injusto, donde todo se distribuye de manera injusta, todos los bienes, sino que en este caso es más injusto todavía. En cuanto hay una necesidad más vital, más de vida o muerte, se vuelve el mundo incluso más injusto. Yo creo que está clarísimo, ayer había un artículo en El País que hablaba del fracaso de COVAX, está clarísimo que era una pura mitigación, era una especie de Medicare en un sistema injusto, ¿no? Como en el sistema de salud de Estados Unidos, era una beneficencia. No, tenemos que tratar los bienes públicos globales que preservan la vida humana, no con el mercado. Bien, entonces, las vacunas cubanas realmente es una historia excepcional, ¿no? Yo creo que nadie puede negar que un país bloqueado económicamente y con enormes también dificultades internas e ineficiencias internas, donde faltan clavos, donde falta paracetamol, donde falta arroz, donde falta de todo hoy en día.
sin embargo, haya tenido las agallas y el coraje y la fuerza de desarrollar 5 vacunas, de las cuales 2 ya han demostrado estudios clínicos. Creo que nadie va a poder contestar la validez de los estudios clínicos, porque en todo caso luego los han llevado a algo que ha sido criticado, que han empezado a vacunar, pero con un sistema escalonado sin tener toda la evidencia inicial de la eficacia clínica, por motivos de emergencia y por los estudios de fase 3, pero realmente tienen una solidez muy grande, más grande diría yo que los de Pfizer y Moderna, de los primeros estudios de eficacia, y están también en más del 92-93%. Cierto es que en los últimos meses todas las vacunas están perdiendo eficacia, tanto por las nuevas variantes como por el waning, por el desgaste de la duración de la inmunidad que confieren. De hecho, se está demostrando cada vez más que la inmunidad natural es mucho más sólida que la inmunidad inducida por vacunas. Y en ese contexto, las vacunas cubanas creo que tienen un rol muy fuerte que jugar. Como decía antes, tendremos que hacer muchos estudios de eficacia de cada una de las vacunas, que cada vez va a ser más difícil porque van a ser ya con población vacunada. Pero Cuba, que ha tenido, aparte de vacunar a su población de la manera más rápida que ningún país ha hecho, porque además lo han hecho como condición para ir a la escuela y ahora prácticamente todos los niños están vacunados. Es una población importante, que es verdad que pudiera ser reservorio, si no población de alta mortalidad, pero sí reservorio para la perpetuación o para la transmisión. Y entonces va a conseguir dentro de muy poco una tasa de más del 90% de vacunación. Vamos a ver si las nuevas variantes no han ido disminuyendo la eficacia, y un pico que empezó en julio empieza realmente a bajar, y de hecho el 11 de noviembre Cuba ha anunciado que abre sus fronteras. Ha sido, país de vacunas, el país más cerrado del mundo. Yo llevo 2 años prácticamente viviendo en que como de mi huerta y casi no puedo salir. De hecho, estaba cerrado el mar. Imaginaros para que un país cierre el mar. No, Cuba, cuando hace una cosa, es lo más estricto que puedas imaginar, pero esperemos que todo eso mejore, y yo lo que estoy trabajando por convicción es que esas vacunas sean precualificadas por calidad. Yo creo que en Good Manufacturing Practices van a necesitar inversiones, que luego lleguen a una producción de escala, para lo cual también van a necesitar más inversiones, y que sean un gran proveedor de los países de ingresos bajos en el mundo, empezando por la región, y de las comunidades más rurales, y que sean, aquí va lo más polémico, que sean una opción para las personas jóvenes del mundo. Y yo, desde luego a mis hijos les recomendaría una vacuna cubana antes que una vacuna genética si tienen 20 años y quieren tener 3 hijos, o 2, o 1. Porque nadie sabe a medio o largo plazo lo que estas vacunas de esta nueva forma de inmunizar prácticamente hemos trasladado las fábricas de antígenos, las hemos trasladado a las células musculares. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos del todo, ¿no? Pero bueno, al menos que sea una opción para ciertos grupos de población, ciertos países, que eso reactive la economía cubana, y que sobre todo sea un desafío para el sistema actual de patentes y mercado de potenciales bienes públicos globales, ¿no? Eso es algo que yo creo que se pondría muy rápidamente sobre la mesa, ¿no? Y sería muy bonito que ocurriera. Vamos a ver si todas las barreras que hay para que eso ocurra, porque existe, por supuesto, un oligopolio de la gran farma que no va a hacer que eso sea nada fácil. Existen también incluso recelos de algunos países para que Cuba sea un competidor de sus otras vacunas, o para que simplemente este modelo tenga éxito en alguna de sus dimensiones. Y si bien es muy discutible muchas cosas que pasan en Cuba, en cuanto a expresión y incluso el modelo económico, etcétera, creo que en biotecnología hay que quitarse el sombrero y hay que ayudar a que estos esfuerzos pues sean una referencia en el mundo y además lleguen a mucha gente. Gracias.
Tenemos un comentario también de, bueno, Ernesto dice que ha aprendido muchas cosas, él se tuvo que retirar, dice que también necesita procesar otras, ya él hará sus aportes. Y José Luis también, bueno, nos hace unos comentarios, no sé si quieres tú hacerlos, José Luis, o si quieres aportar algo, o no sé. Hola, muchísimas gracias, Milena. No, realmente sorprendido. Me encanta escuchar al doctor Garay, definitivamente, más allá de todo este montonón de detalles técnicos, obviamente, y que ameritan una profunda reflexión y una profunda actitud de aprendizaje y de conocimiento de cosas nuevas. En mi caso, por ejemplo, me sobrecoge la profunda sensación de la necesidad de volver los ojos a un modelo de desarrollo a escala humana, hecho para los seres humanos, no para el crecimiento de las cosas, ni de las mercancías, ni del comercio, sino un modelo de desarrollo en donde sea el ser humano y su ambiente ecológico el centro de la atención definitivamente. Creo que aportaciones como las que ha hecho en el pasado reciente Manfred Max Neef, que ya falleció recientemente, Antonio Lizalde y muchos otros latinoamericanos que han venido trabajando la temática de un desarrollo alternativo, están aquí y vuelven ahora sobre el tapete con estas aportaciones maravillosas de don Juan Garay. Así que muchísimas gracias también a ti, Milena. Gracias por esta invitación. Creo que fue una feliz oportunidad haberte encontrado, haberles encontrado. Y bueno, aquí seguiremos en una actitud de aprendizaje permanente. Muy gentiles, muy amables. Gracias a ti, Milena. Muchas gracias, José Luis. Me honra muchísimo todas tus palabras. Estoy seguro que yo tengo que aprender de ti tanto más, pero me he permitido poner para que yo creo que reflejan un poco lo que te decías, esta gráfica que pasé un poquito por encima ya rápido. Una sociedad justa se tiene que basar en 4 pilares, ¿no? Como una silla tiene 4 patas. Todas las personas merecen unas condiciones de dignidad, no solo de salir de la pobreza. Hay mucha gente que sale del umbral de pobreza y jamás va a poder tener una buena salud, una salud que es factible para todos. Tenemos que hablar de dignidad, dejar de hablar de pobreza, que es un invento de la riqueza además, y la riqueza se perpetúa mientras se mitiga la pobreza. Es otra cosa lo que es justicia. Lo segundo, y curiosamente nadie lucha contra el exceso. Y nadie lucha contra la riqueza, exactamente. La riqueza no solo nadie lucha, nadie la cuestiona, sino se vuelve el gran adalid de mitigar la pobreza. ¿Quiénes son las grandes fundaciones? ¿Quiénes son los grandes mecenas desde la Edad Media? Cuando ahí está la causa, ¿no? Una de las causas más importantes de la riqueza, de la pobreza, es el exceso, es la riqueza. Entonces hay que cuestionar. En muy poquitos países del mundo está la fuerza del comercio, la fuerza del consumo y de la inducción al consumo, que tengan un fenómeno muy importante para la conciencia humana y colectiva, que es aversión a la riqueza. Empieza a haber en países como Finlandia, claro, cuando llevan ya mucho tiempo en la abundancia, pero en Finlandia está muy mal visto tener un Mercedes, muy mal visto tener más de 2 casas, muy mal visto incluso tener ayuda en tu casa, que no la tiene ni el presidente del gobierno. Entonces, para que lleguemos a una conciencia social y a unos modelos políticos, unos modelos económicos de equidad fiscal mucho más justos de los que tenemos que cuestionar el exceso. Y el exceso no solo en términos económicos, estadísticos, sino, como digo, en términos sociales, antropológicos. Los grandes líderes y los grandes héroes de los jóvenes, ¿verdad? Son los futbolistas millonarios, los cantantes famosos, millonarios, incluso los banqueros que salen en la prensa rosa, ¿no? Cuando eso debe ser muy cuestionado. Os voy a contar una anécdota. En el verano estaba yo en casa de mi madre y vi que en la televisión salía una noticia en la que prácticamente desde los medios occidentales había sido un trending topic en las redes sociales,
que a un deportista cubano, un joven cubano que había ganado una competición fuera, cuando volvió al país le habían ofrecido como regalo en una mesa una botellita de aceite, unas cuantas libras de yuca, unos tomates, una barrita de jabón, y entonces salía una foto de eso y en todo el mundo occidental capitalista lo ponían como la gran humillación. ¿Cómo es posible que un deportista famoso y con éxito le regalen esa mierda, esa miseria? Eso es un país mísero. Y claro, ya empezaban todos los digamos, antisocialistas a decir que eso era el resultado de un fracaso. Bueno, yo conocía esta historia y conocía cómo funcionan y conocía la gran nobleza en muchos periodistas, deportistas, artistas famosos que siguen viviendo como sus vecinos y no por eso son menos malos, o sea, no son menos buenos. Y que además ese aceite, esa yuca, la compartió ese mismo día con la cuadra, con su comunidad. Ese mismo día, se hacía un contrato que luego, aunque se dijo al principio 60 millones, luego se supo que eran 100 millones de contrato anual de un futbolista, de Messi, en un club de fútbol en París. A esa noticia nadie le puso ninguna crítica. Todo el mundo la aplaudía. Nadie cuestionaba esa gran, para mí, obscenidad de exceso. Y ese es el mundo en que vivimos, ¿no? En que el exceso no es cuestionado. Y hasta que no cuestionemos el exceso, el capitalismo será ramplante con su crecimiento constante y su desigualdad constante, pues destrozando vidas humanas y también los recursos naturales. Porque las otras dos patas son estas. Respetar, como bien decías, los recursos naturales. Tenemos que ser todos muy conscientes de nuestra huella de carbono, de nuestra huella ecológica, de nuestro impacto en los ciclos de la naturaleza. Pero tenemos que ser por empatía, consumiendo localmente. Es imposible, y eso lo demuestro con la app que os he dicho antes, de Footprint for Life, de Huella por la Vida, que también os la pasaré. Es imposible tener una vida en equilibrio con la naturaleza y un exceso. Porque si tienes un exceso de recursos, o los gastas, y no te los vas a gastar todos en yuca local, porque no te lo vas a comer, y acabas gastando en bienes de cadenas globales, y muchos de ellos superfluos o no vitales, no imprescindibles, o los ahorras, ¿verdad? Digo, mire, yo soy muy ecológico, soy muy ético, porque yo tengo la misma camisa desde hace 5 años y utilizo tal, y sí, pero tu dinero, el que ahorras, si es por encima de este nivel de exceso, ese nivel, aunque no lo consumas, ese dinero está alimentando modelos de producción y consumo insostenibles e inequitables. Y el último indicador, el último, digamos, principio de una sociedad justa, que es muy interesante, pero muy difícil de medir, yo he hecho un poquito de reflexión y de presentaciones, conferencias de esto, se llama la movilidad humana, pero no en movilidad geográfica, sino ni siquiera intergeneracional, sino cuál es dentro de esta desigualdad, porque todas las sociedades van a ser desiguales, pero dentro de unos umbrales justos, cómo la sociedad premia a quien más contribuye al bien común. No a quien más éxito tiene por su picardía en las inversiones, no. Una sociedad justa retribuye a aquellos que están aportando al bien común, campesinos honestos, médicos responsables, científicos innovadores, etcétera, que a quien se sienta detrás de un ordenador a ver cómo especula con el mundo global, ¿no? Que es ahora mismo además donde se está acumulando la riqueza. Estas son las... Y yo creo que es muy, muy importante, como decías, José Luis, este debate. Es muy necesario, es muy importante y tiene que llegar desde las escuelas hasta los parlamentos. Muchas gracias, Juan. Fantástico. Gracias a ti. De hecho, José Luis, y bueno, y a todos los que no estuvieran todavía, tenemos también un grupo de WhatsApp en el que pues intercambiamos bastante información y le damos más continuidad a estas charlas, o si alguien quiere también proponer una charla y discutir y aportar a esto, pues bienvenidos, ¿verdad? Aquí la idea es integrar a todos. Entonces, bueno, ahí les puse el enlace y cualquiera que sí esté viendo esto, bueno, pues nos puede escribir a los correos que vayan a estar en la descripción.
Alan, ¿tú quieres aportar algo, verdad? Sí, yo sé que tú quieres hablar. Dale, adelante. Sí, sí, aquí está alzando la manita. Mire, bueno, casi que se lo iba a preguntar, pero al final yo creo que reflexionando se vuelve un comentario, ¿verdad? Que este contexto del COVID ha servido para, sobre todo, para validar mucho esa metodología de medición, de la inequidad, ¿verdad? O plantear el tema de umbrales mínimos de dignidad, ¿verdad? Creo que el contexto del COVID nos plantea muchísimos retos y creo que ha cambiado esa configuración global. Sería interesante en algún tiempo que el doctor Garay, ¿verdad?, hiciera un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de un año, de cómo cambió, qué países pueden ser modelo, ¿verdad? Y realmente todos estos retos que nos deja el COVID, ¿verdad? Porque con preocupación yo sospecho que cada día tenemos más inequidad y tenemos que reflexionar. O sea, el COVID nos tiene que haber enseñado algo, sobre tener una nueva humanidad. Yo tengo mucha fe de que todo esto tema que ha sido casi como una guerra entre sanitaria, política y económica nos tiene que dejar nuevas ideas para pensar en nuevos modelos de desarrollo. Por lo menos yo tengo esa fe de que ahora viene esa corriente. Espero no equivocarme. Era como entre comentario y pregunta. Muchas gracias, Alan. Nos seguimos mutuamente los caminos desde hace 10 años y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también tiendo a ser optimista y tiendo a tener esperanza, y cuanto más negativo veo una situación como esta gran inequidad del COVID y este gran impacto en los sectores más, no solo los sectores, más desfavorecidos de la sociedad, sino que se han demostrado los más vitales, porque ellos sí que no podían dejar de salir a recoger la comida, a distribuir la comida, a distribuir las cosas, ¿verdad? Que ahí estaban los ricos en sus ordenadores pidiendo por Amazon que les trajeran la fruta, pero que realmente sin aquellos no habría nada. Todo eso es muy importante. Yo confío y tengo una esperanza enorme y un aprecio inmenso por las nuevas generaciones que empiecen a cambiar ciertas claves que han sido dominantes hasta ahora. Y creo que sí. Y creo, sinceramente, y por el cariño que os tengo, estoy seguro que lo expreso de forma subjetiva, pero creo que Costa Rica tiene un papel muy importante que jugar en este nuevo escenario internacional. El otro día, fue Costa Rica quien hizo de sponsor con otros pocos países, de 3 resoluciones muy importantes del Consejo de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, sobre el COVID, sobre el derecho al desarrollo, sobre otros. Fue Costa Rica en el que la Asamblea Mundial de Salud con la OMS presentó la propuesta de un pool de conocimiento y de patentes para el acceso a las vacunas. Es Costa Rica el país que, además de no tener ejército, de no tener de haber prohibido los zoológicos o la caza y tantas otras cosas, con sus niveles de biodiversidad, aunque, como bien decía Milena, tiene que replantear ciertas desviaciones que de hecho le han hecho salirse de estos modelos de referencia por huella ecológica y por una dependencia a lo mejor demasiado grande de comercios con corporaciones internacionales como Intel y otros, que está concentrando la economía en cadenas globales quizás no del todo sostenibles. Pero bueno, eso lleva una profundidad mucho más, lleva mucho tiempo analizar. Pero creo que en general Costa Rica es un modelo maravilloso que tiene mucho que inspirar al mundo. Muchos otros países en Latinoamérica, como región, es la región que más países tiene en zona de equidad, que más países ha tenido en estándares de referencia. Sería muy bonito que hiciéramos estudios subnacionales, que uniéramos fuerzas y que haya una nueva visión de las sociedades que puedan tener, quizás ese es el gran debate en Cuba también, no los sistemas comunistas con planificación centralizada que uno por uno han ido demostrando su ineficacia y su espacio limitado para las iniciativas sociales y económicas de las personas. Tienen que ir cambiando y Cuba está cambiando, vamos a ver hacia dónde va, pero desde luego con un mercado, en la medida que ocupe el libre mercado,
un lugar en las sociedades que tenga una muy importante equidad fiscal y redistribución, ¿no? Hay métodos ahora digitales fascinantes para que las personas que no tienen dinero no paguen por la comida y las que tienen mucho dinero paguen mucho, y por los alimentos, por todo, para hacer un impuesto indirecto progresivo, para hacer impuestos directos progresivos y que no se escapen, cada poco veamos por los papeles de Panamá o papeles de Pandora, todos esos paraísos fiscales y cómo las personas que más tienen son las que menos pagan. Yo creo que hay muchos métodos ahora para con incidencia y con llamamiento y con función de rendición de cuentas de jóvenes, de redes ciudadanas, vayamos a unas sociedades más justas y más ecológicas. Tenemos la información para hacerlo. Tenemos la parte del sapiens, pero parece que al sapiens le falta la conciencia para llevar el conocimiento a unas acciones de bien común, ¿no? Pero yo confío mucho, como tú dices, Alan, tengo esperanza en que las cosas nos hagan despertar y cambiemos de forma de vivir. De hecho, una de las intenciones que hay con todo esto es motivar a la valentía en Latinoamérica. Claro. Digamos, no, acá, digamos, un poco la dinámica siempre ha sido, bueno, es que ya los países europeos saben cómo hacerlo, entonces nosotros simplemente copiamos algunas cosas, pero tenemos que atrevernos a ser valientes, a proponer nuestras propias tecnologías, a entender nuestra población, a conocernos a nosotros mismos antes que tomar decisiones pues a lo loco, tal vez diría, no sé, como sin pensarlas, sin saber que tenemos el potencial para producir nuestras propias estrategias. Entonces, en ese punto también me gustaría invitarte también a que vengas a Costa Rica y a todos, a Rodrigo, a Ernesto, a todos los que quieran, porque alguna de las cosas que nos gustaría promover es precisamente, bueno, cómo nos capacitamos precisamente para poder apoyarnos como países. Y como lo dices, yo coincido que Costa Rica tiene un papel que yo desde el día uno de todo esto estaba diciendo, Costa Rica tiene potencial para liderar esto, no porque seamos lo que sea, sino porque es adjudicarnos la valentía y sobre todo que hemos desarrollado ya un sistema bastante amplio, que tiene una cobertura muy detallada y que nos permite incluso hasta levantar información casi que de manera inmediata si así lo quisiéramos. Pero tenemos que darnos ese valor, siento yo. Y entonces, una de las cosas que tal vez me gustaría organizar para tal vez ya sería como para el año entrante, pero sí un encuentro en el que nosotros vengamos y hagamos una especie de seminario, nos capacitemos en herramientas que de repente sentamos que estamos un poco débiles y otras que podamos mostrar en torno a nuestras fortalezas y entonces empezar a construir capacidad. Será un placer seguir colaborando y sobre todo seguir aprendiendo. La próxima voy a estar mucho más callado. No, Muchas pues, gracias a todos. Muchas gracias, Milena, por organizarlo. En tal sentido, perdón, Milena, la interrupción, dale, únicamente me gustaría, precisamente retomando esto que ha señalado Juan, que a modo de colofón, precisamente hoy que vamos a platicar sobre este libro y ya no sé. Hay un pasaje que me encantó y la protagonista de la novela llega a un punto en el cual que funge como médica y enfermera a la vez y está atendiendo gente y gente y gente y gente. Y al final del día llega a una conclusión, después de un ejercicio reflexivo, y dice, el cariño no se gasta aunque se ponga completo en cada gente. Qué lindo. Muchísimas gracias a todos por participar. Yo en realidad estoy sumamente agradecida y me siento también muy honrada de saber que puedo conversar con ustedes. Para mí, y te confieso algo, yo estudié epidemiología clínica en Chile, pero antes de elegir, mi sueño era ir a Cuba porque para mí era como donde se practicaba la epidemiología de manera eh, como ideal. Eso es como mi idea. Todavía no he ido a Cuba, debo ir a Cuba en algún momento.
Pero bueno, eso es Aquí parte. tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Por ahí en algún momento Aquí debo todos tenéis, ir. Ahí llegamos a aquí tocar todos tenéis vuestra casa. Mila esker, eta eskerrik asko. Bienvenidos. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Muchísimas gracias a todos los que vayan a ver este material. Si les gustó, por favor, apóyennos, denle like, denle. Esta es la parte de YouTuber que a mí me da risa también, ¿verdad? Porque yo creo que ahora hay que aprender a hacer de todo un poco, ¿verdad? Y estas plataformas que son públicas, pues también están colaborando de alguna manera y yo agradezco que existan porque nos permiten esta facilidad, ¿verdad? Que de repente antes no la hacíamos de manera tan inmediata, ¿verdad? Y poder estar hablando de diferentes países de manera simultánea, me parece que es muy enriquecedor. Muchísimas gracias y estaremos entonces compartiendo los Gracias a materiales que todos. se deriven de acá. Gracias. Agur, eta Gracias a gero todos. arte. Buenas noches. Buenas Sí, noches quiero arte. Hangoiko nahi badu. Gabon, y que disfruten la cena. mila esker. Voy a dejar de grabar, pero no encuentro aquí ya.